Hola, ¿cómo están todas? Aquí sumamente felices de podernos reunir, de tener un rato compartiendo, aprendiendo, permitiéndole al Señor que a través de la sabiduría de muchas mujeres o de ellas dos en este caso, podamos traer paz a nuestra alma y a nuestro corazón. Pero antes de empezar, quiero darle gracias a Dios. Y el video de inicio fue intencional. Lo pedimos así porque en algún momento estaremos nuevamente adorando al Señor, glorificando su nombre y exaltándole juntos todos. Así que cuán grande es el Señor, sí, cuán grande es Él, y estaremos juntos en algún momento. Así que es para darnos ánimo un poquito a todas. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos este conversatorio, este rato de compartir, de aprender y de escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos a través de la ciencia, a través de las mujeres que por medio de su conocimiento pueden traer tu palabra también, que es la única que nos puede dar gozo, paz, alegría, entendimiento. Padre, bendecimos tu nombre en este día, Señor, y te damos gracias por tus bondades, tus maravillas y tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar en este rato, vamos a tener una metodología muy interesante. Hemos recibido muchas preguntas y lo más lindo de todo es que hemos recibido preguntas muy relacionadas, o sea, estamos con preguntas muy parecidas, todas estamos viviendo situaciones semejantes, todas estamos pasando por lo mismo, y entonces lo que queremos hacerlo para hacerlo un poco más dinámico es que no vamos a decir pregunta 1 tal cosa, pregunta 2 tal otra, ¿verdad? Sí. Sino que en medio de la conversación usted va a ir viendo cómo su pregunta, las que mandaron preguntas, su pregunta va a ir siendo contestada. Así que les rogamos que pongan un montón de atención a todo el rato, porque ahí en medio de la conversación vamos a estar respondiendo. Si hay alguna pregunta que no estamos respondiendo, yo me voy a encargar de tratar de traerla para que contestar su necesidad. Así que tenemos hoy a María Fernanda Berrocal. María Fernanda Berrocal es psicóloga y máster en exégesis del Nuevo Testamento. También es profesora del seminario CEPA en el área de consejería, en los cursos de consejería bíblica, y es esposa y mamá de 4 hijos. Sí. Está Yanina también Córdoba, que quizás más conocida para ustedes porque es miembro de nuestra iglesia. Ella es psicóloga, también máster en sexología clínica y directora de Integravita. También ella es servidora de la COMU y es la coordinadora y encargada del Ministerio de Consejería de la COMU, esposa y mamá de 3. Aquí me ganan, todas me ganan. Así que vamos a comenzar. Voy a pedirle a Yani que empiece haciendo una introducción de lo que más vimos en las preguntas, de lo que más ustedes expresaron a través de sus preguntas. Ya fueron analizadas sus preguntas por ellas dos, así que vamos a trabajar con ellas. Así que Yani. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer a todas ustedes que se tomaron el tiempo y abrieron sus corazones para contarnos un poco sobre cómo se están sintiendo, que no es nada diferente, les cuento y les vamos a chismear, no es nada diferente a como nosotros nos hemos sentido, ¿verdad? Y creo que la emoción más fuerte que nosotros podemos identificar aquí, entre muchas emociones, es la ansiedad. Por eso quería explicar un poquito desde la parte psicológica qué significa la ansiedad. La ansiedad, para empezar, es una emoción. Es una emoción como cualquier otra emoción, como la tristeza, como la alegría, como la angustia, etc. Es una emoción que sentimos en momentos específicos porque tenemos una ansiedad anticipatoria. Eso significa que nosotros vamos a pensar siempre en el futuro. No estamos viviendo en el aquí, sino que estamos preocupados por qué va a pasar mañana, dentro de un mes, con nuestros trabajos, etc. Entonces, ¿verdad? Lo que quiero es como quitarle esta cosa tan grande que le hemos puesto a la ansiedad y entender que es parte del ser humano. Esto todos lo sentimos. Y primero vamos a sentir miedo y ante esta situación, esta pandemia, pues sentimos miedo
luego vamos a sentir la ansiedad, que interesantemente sabemos que estamos ansiosas y sobre todo lo podemos reconocer en nuestro cuerpo. Hay como un desasosiego, como una impaciencia, como algo, pero como no lo podemos ver y no lo podemos identificar también, empezamos a tener muchas dudas y empezamos a preguntarnos muchas cosas hacia nosotras mismas, si los estamos haciendo bien, si deberíamos de hacerlo diferente, qué vamos a hacer con esto. Entonces, yo considero que ahí es donde viene la preocupación. Ahora, la preocupación no es algo malo como lo podemos pensar, ¿verdad? Y nos han dicho muchas veces la preocupación no se debe preocupar, pero en realidad la preocupación es positiva hasta cierta medida, ¿verdad? Porque nos ayuda a buscar respuestas positivas. Cuando ya esta preocupación se vuelve crónica y nos volvemos, como dice una predicadora, nos volvemos adictos a estar preocupándonos y a estar tratando de ver cosas donde no hay, entonces es aquí donde empieza a ser tóxico para nosotros, porque entonces entramos en pensar en un montón de cosas negativas, se nos hace muy grande el asunto y ya no lo podemos manejar. Entonces, básicamente, esa es la ansiedad súper válida, y esta ansiedad la hemos sentido en otros momentos de crisis. El COVID no es el único momento de crisis que hemos vivido, tiene su particularidad, pero en general todas hemos pasado por momentos difíciles donde hemos tenido miedo, donde hemos tenido ansiedad, donde hemos tenido preocupación, pero hemos salido adelante. Entonces, básicamente por ahí es donde quisiera que entendamos y que validemos. Y para mostrar un poco nuestra vulnerabilidad, decidimos cada una traer una cajita donde queremos representar nuestra ansiedad. Es interesante porque estamos hablando de la ansiedad como tal, pero cada persona va a presentar, va a demostrar y va a sentir su ansiedad muy particularmente y por cosas muy específicas también. Entonces, tal vez, doña Flora, si nos podrías contar vos qué tenés en esa cajita de la ansiedad. Dicha que empiezo yo, porque imagínense mis palabras contra las de dos psicólogas, ¿verdad? Yo les decía a ellas que yo traje una cajita con muchas, pero muchos colores, porque así está mi mente y mi corazón. He hecho un colocho, como un espagueti, pero de diferentes colores. Pero la gran ansiedad que yo he podido identificar en mí es un poquito relacionada con el perfeccionismo, ¿verdad? Entonces, lo que ha desarrollado ese perfeccionismo de que las cosas no sucedan como yo quiero que sucedan, me produce un poco de enojo. Entonces estoy de chicha. Y me enojo muy fácilmente con muchas cosas, ¿verdad? Entonces estoy de chicha. Y antes de empezar, aquí tuvimos una terapia grupal y me di cuenta que la trataba de solucionar cocinando. Me gusta mucho cocinar, entonces el rato de cocina, dice Alejandro que está en engorde, los tengo como engorde, como chanchitos de engorde en mi casa. Y así me desestreso y me desenojo, si se vale decir desenojarse. Sí. Y entonces mi ansiedad es en que todo salga bien y si no sale bien, estoy brava. Nani, contanos vos de tu ansiedad. Bueno, yo la tengo muy identificada. Gracias a Dios, que en el transcurso del programa hablaremos de la importancia de poder identificar la ansiedad, ¿verdad? Como una emoción más concreta. Yo la tengo muy identificada y yo me he sentido triste y enojada por la pérdida de mis espacios de pareja con mi esposo. Mi esposo y yo somos un matrimonio muy, muy pega. Flora y Alejandro, que nos conocen de años, ¿verdad? Que somos muy melosos. Y bueno, a pesar de que estamos juntos en la casa físicamente, ¿verdad? Hay más tiempo de estar físicamente juntos, hemos estado mucho más desconectados. Por todo la situación, los cambios, el trabajo en la casa, los hijos en la casa, etcétera. Entonces, un día de estos me sentí como con ganas de llorar y yo decía que ¿qué será lo que me tiene así? Y bueno, me di cuenta de que me hace mucha, mucha falta mi conexión con mi marido. Muy bien. Bueno, esta cajita la escogí porque me gusta mucho, pero también tiene su significado. Tengo una de mis hijas que vive en Alemania
y por supuesto que eso es un foco de ansiedad. Está muy lejos, igual está en confinamiento, creo que está peor que nosotros en Costa Rica. Y entonces, sí, significa también esta ansiedad que tengo por mi hija. Y en esta cajita yo tengo varias emociones. He sentido tristeza, he sentido mucho enojo también, ¿verdad? Porque hemos tenido pérdida de cotidianidad. He sentido incertidumbre. Y creo que todos estamos experimentando incertidumbre, y esta incertidumbre es diferente porque a ver, hemos vivido en incertidumbre siempre, lo que pasa es que nosotros tratamos de controlar y entonces creemos que podemos tener todo resuelto, pero con esta pandemia lo que ha pasado es que yo ni tan siquiera puedo pensar en qué va a pasar mañana. De hecho, yo creo que todos estamos esperando las medidas nuevas de hoy, ¿verdad? Que nos dijeron, todos estamos muy expectantes a ver qué nos va a decir el ministro y el presidente. Entonces, eso es importante. He sentido miedo también, y ahora hablábamos del tema del miedo, y doña Flora decía que ella no tiene temor de enfermarse, pero yo lo que tengo temor, aquí se los confieso porque no se los había dicho, a mí lo que me da temor es ir al hospital, digamos, ¿verdad? Es ese ingreso ahí. Por lo menos al inicio, en este momento no está ahí, pero yo sí quería confesar que he sentido a lo largo de todo este mes y medio que hemos estado aquí, y por supuesto que he sentido inseguridad también, ¿verdad? Porque creo que la inseguridad la sentimos porque no sabemos dónde está el virus, no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que he sentido a lo largo de este mes y medio, y es que nosotros estamos viviendo que era algo que estábamos comentando, estamos viviendo un duelo. Al final hemos perdido muchas cosas, o hemos sentido que hemos perdido muchas cosas, y ante un evento precipitante que hoy se llama COVID, pero en otros momentos ha sido una infidelidad, la muerte de algún ser querido, la pérdida de un trabajo, y en este momento hay de todos estos elementos, todo junto, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, lo que nosotros expresamos creo que es mucho de lo que ustedes están viviendo, y no queremos perder la conexión con ustedes, y les contamos que el equipo de Collage está en este momento conectado, viendo sus preguntas, viendo sus comentarios. Y las preguntas que ustedes hagan mientras escuchan y ven este programa van a ser contestadas posteriormente. Se les va a mandar una respuesta personalizada a su pregunta. Así que si tiene preguntas en este momento, hágalas. Pero lo más importante creo que es que escuche lo que vamos a hablar o lo que van a hablar las especialistas, porque ahí usted va a encontrar respuesta. Y empezando a hablar, Yanni, se me vino el versículo que nos dijo Jesús, que cada día trae su propio afán, y que nos enfoquemos en vivir cada día. Y eso es lo que tenemos que hacer, y creo que eso es una de las principales enseñanzas que tenemos que vivir. No crucemos el puente hasta no llegar a él, ¿verdad? Y las mujeres tendemos a adelantarnos a vivir cosas, ¿verdad?, que no han pasado, y ya queremos resolverlas. Sí, y eso es por una característica muy concreta de nosotras las mujeres, que tiene que ver con la función materna, y es el hecho de que tenemos una función de anticipación. Entonces nosotros, como tenemos toda esta capacidad y este anhelo, ¿verdad?, y este amor de cuidar y de proteger, esa función anticipatoria tiene su gran sentido, porque bueno, de repente somos las que le decimos al hijo, llévese el suéter y hace sol, porque sabemos que va a tener frío, ¿verdad? Nos estamos anticipando a los eventos. Entonces, claro, en este momento yo quisiera iniciar mi participación diciéndole a todas las bellas mujeres que nos están viendo y que abrieron su corazón y enviaron sus preguntas, que vivan esta situación desde su humanidad, es decir, reconociéndonos humanas, reconociéndonos limitadas, imperfectas, ¿verdad? En nuestro gran anhelo de amar y hacer las cosas bien y agradar a Dios, es una oportunidad de reconocernos débiles y descansar. Y claro, por supuesto que vamos a sentir ansiedad, angustia, porque no vamos a poder realizar las cosas como queremos tal vez, ¿verdad? Pero también de alguna manera
aprovechar esta situación para reconocer lo que tenemos que reconocer siempre, que nosotras somos humanas, limitadas, que no estamos llamadas a ser perfectas, ¿verdad? Que nos cuidemos, que nos tratemos con amor y con consideración. Y en el tema de la ansiedad, a la explicación que diste, Yanni, maravillosa, tal vez me gustaría dar como un pequeño tip, ¿verdad? Porque de repente tenemos el concepto y nos ayuda, o sea, entender qué nos está pasando nos ayuda, pero al final es solo como un paso, ¿verdad? La ansiedad es esta energía psíquica, ¿verdad? Que está ahí, sentimos todas estas cosas que Yanni nos decía, inclusive en el cuerpo podemos sentir las manos sudorosas, el corazón, ¿verdad? Pero al final no terminamos de entender qué nos pasa. Entonces, a la ansiedad hay que ponerle nombre, hay que ponerle cara, ¿verdad? Entonces, las emociones es una ansiedad ya concreta, digamos, las emociones es una ansiedad ya con cara. No es lo mismo decir estoy ansiosa a decir estoy enojada, a decir tengo miedo, a decir estoy triste. Entonces, tal vez un primer paso, porque muchas preguntas tienen que ver con esto, es, bueno, es un llamado a que usted busque esa conexión, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, como lo logré yo, estoy triste porque me hace falta mi marido. Entonces, a partir de ahí, pues ya puedo de repente ver qué puedo hacer al respecto. Hay una pregunta que la voy a tirar y tiene un montón de caras y es, encierra un montón de sus preguntas, ¿ok? Nos ponen muchas. ¿Qué hago en mi casa? Con mis hijos, mi esposo, trabajo, hago teletrabajo, escuelas virtuales, tengo que atender a mis hijos mientras están conectados con sus maestros, las tareas que les dejan, los quehaceres de la casa, porque ahora no tengo nadie que me esté ayudando. Son demasiadas cosas por hacer y estoy agotada. Esa es una pregunta que de muchas maneras la hicieron, ¿verdad? Es todo lo que tengo que hacer dentro de esas 4 paredes y no sé qué hacer y no me están saliendo muy bien. Ahorita te doy solo tomando en cuenta esta pregunta y lo que María Fernanda dijo antes, pienso en el término supermamá, ¿verdad? Nos han dicho que una supermamá tiene que tener la respuesta de todo, tiene que saberlo hacer todo, tiene que ser perfecta, ¿verdad? Y yo quería decirle que tener miedo, no saber, no tener las respuestas, sentir incertidumbre, es ser supermamá también, ¿verdad? Y aún así vamos a funcionar como supermamás tratando de hacer lo que yo puedo hacer con lo que tengo hoy, ¿verdad? No es lo mismo hace 2 meses, 3 meses, donde yo de pronto tenía mi trabajo, esta persona reporta que es profesora de colegio, tiene que atender a todas las generaciones de su colegio, etcétera. Entonces iba a su colegio y ahí atendía a sus chicos, pero después regresaba y su hija estaba en la escuela, etcétera. Entonces, ya ahora no estamos ahí. Entonces, ser supermamá también significa poder reconocer cuáles son mis limitaciones y cuáles son las limitantes que tenemos. Vamos a priorizar y vamos a amar. Yo creo que esto es lo más importante, amarnos nosotros y amar a los demás, tener compasión para poder entender la situación en la que estamos y desde ahí poder reestructurar nuestro espacio y aprender a tener una nueva cotidianidad. Sí, iba también a entrar en ese tema, ¿verdad? Que es un poco entender qué es lo que nos pasó y siento que ha sido un poco paulatino. Creo que no sabíamos al principio, ¿verdad? La gravedad de lo que estaba sucediendo y entonces, bueno, pensábamos que estábamos como en la casa, de repente nos sentíamos como en una cotidianidad distinta, pero como cuando uno se va de vacaciones o de Semana Santa y uno se queda en la casa y entonces uno dice, ¿verdad? Pero los días pasaron y nos dimos cuenta que no es una situación que iba a terminar, sino una situación que aún está y que de alguna manera tampoco sabemos cómo se va a resolver. Entonces, efectivamente, nos estamos dando cuenta que hay una pérdida de cotidianidad, pero permanente. Es decir, hay una nueva realidad que estamos viviendo a la que no la escogimos, no nos preparamos, ¿verdad? Entonces, claro, estamos sintiendo un caos. Primero,
entender que es normal, ¿verdad? Entender que es normal, estamos viviendo un caos. Ahora, por supuesto que el caos se puede ordenar y Dios es experto en ordenar caos, ¿verdad? Eso es maravilloso y no es una charla bíblica, pero de alguna manera, por supuesto que el Señor está en medio de todo lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, esta pérdida de cotidianidad, la cotidianidad es lo que se repite sin que yo necesite organizarlo, ¿verdad? Me da una estructura, yo me levanto y sé lo que en ese día va a suceder porque ya hay un patrón de comportamiento mío, de mi esposo, de mis hijos, de la escuela, de la sociedad, ¿verdad? Eso se perdió. Entonces, esta pérdida de cotidianidad nos tiene en un caos. ¿Qué es lo que hay que hacer otra vez? Esa es la explicación. Ahora, ¿cómo agarramos eso? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Porque sí, efectivamente yo no tengo control contra el COVID, pero yo sí puedo reorganizar mi casa, ¿verdad? Es decir, hay que saber, yo no tengo control de ciertas cosas, pero de otras sí, ¿verdad? Yo tengo dominio sobre ciertas cosas. Entonces es, como decías, Yanni, empezar a ver con lo que tengo hoy, con lo que dispongo, cómo reorganizar y vamos a ir construyendo una nueva cotidianidad. Es decir, porque el ser humano necesita patrones, nosotros necesitamos, eso nos da seguridad y salud psíquica, ocupamos patrones, no podemos vivir en vacaciones toda la vida, ¿verdad? O sea, uno de hecho después anhela volver a su casa para volver a la rutina. Entonces, ¿qué sería el tip para esto? Bueno, empiece a reorganizar, ¿verdad? Nuevas rutinas, nuevas obligaciones en la casa, delegar, que vuelva a haber un orden interno, porque eso nos va a dar salud mental. Algo que me llama la atención cuando las oigo hablar es que hay, sí, un desorden, ¿verdad? Un caos por todo lado, no solo en nuestra casa, sino fuera, pero que nosotras no somos las únicas que estamos ahí, ¿verdad? Y entonces hay una pregunta que alguien hizo que hace, ¿qué hago para no tener pensamientos de autocomiseración? De pobrecita yo, me toca todo, ¿verdad? Y me puse a pensar en los niños y los niños también están viviendo esto. Lo manejan diferente, no sé cómo lo manejan, pero lo manejan distinto, pero nosotros como mamás o como mujeres tenemos que saber que todo el mundo está igual, ¿verdad? Estamos exponiendo hoy cómo lo estamos viviendo las mujeres, pero hay otros que están sufriendo lo mismo. Y tal vez, Yanni, si me permitís hacer con respecto a los niños, y aquí es un tip súper sencillo, porque de repente son cosas muy simples que no sabemos, pero si yo hubiera vivido esto con niños pequeños y con el conocimiento que tengo, yo los hubiera sentado a todos en la mesa del comedor, pues tengo aquí los pilots, con pilots de colores y con hojas, y les diría, mis amores, cada uno dibuje el bicho, el COVID, ¿cómo se lo imaginan? Y que hagan su dibujo, ¿verdad? Ahí. Entonces termina siendo un momento terapéutico, porque al hacer su dibujo voy a ver cómo mis hijos lo están experimentando, porque ellos escuchan todo, ¿verdad? Y de repente hay una enfermedad en la calle, no puede salir, guantes, esta cuestión aquí, esos niños pueden estar experimentando mucho temor, mucha angustia más allá de lo que realmente es. Puede ser el monstruo que siempre le tuvieron miedo y, y los adultos le dicen, no, los monstruos no existen, mi amor. Pues hoy existe el monstruo. Exacto. Entonces, coja los colores que te signifiquen, ¿verdad? Lo que estás sintiendo, haga su dibujo, después termina siendo un momento de reírse y de que ellos puedan expresar lo que están sintiendo y que esa mamá o ese papá, si está en casa, pueda explicar, no, mi amor, no se está muriendo todo el mundo, ¿verdad? Qué interesante eso que estás diciendo, María Fernanda, porque yo creo que antes de reorganizar, que claro que esto nos llegó de sorpresa, ¿verdad? Pero yo creo que, o a la par de ir reorganizando la agenda, más aterrizado con lo que tengo y con lo que puedo, yo creo que es muy importante poder primero hablar conmigo, poder conectar conmigo y pensar qué es lo que todo esto que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y poder mostrarme vulnerable con los míos, con los que están en casa y decirles, chicos, me estoy sintiendo así, 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 y ustedes cómo se sienten, ¿verdad? ¿Qué están pensando? Porque todos tenemos miedo y todos los mostramos, como decía anteriormente, de manera diferente. Entonces nosotros empezamos a decir, pero ¿qué le pasa a este chiquito? ¿Está durmiendo mucho? ¿O está muy mal criado? ¿Está muy desorganizado? Etcétera, ¿verdad? Esa es la forma
en que este chico o esta chica está mostrando cómo se sienten. Entonces creo que el hacer este alto, sentarnos y conversar de lo que estamos sintiendo, nos ayuda primero a ponerlo en palabras, nos ayuda segundo a poderle poner color, poderle poner forma, ¿verdad? Y esto va a crear entre nosotros un ambiente de empatía. Recordemos que los niños y los adolescentes, o los hijos en general, creen que los papás lo saben todo y que los papás tienen el control de todo y que ellos nunca se equivocan y que ellos nunca sienten tristeza o miedo porque tienen todas las respuestas. Pero cuando nosotros logramos decirles cómo nos estamos sintiendo, entonces la cosa va a cambiar. Entonces va a decir, ok, esto es algo entre nosotros que tenemos que aprender a manejarlo, no a controlarlo, a educarlo y tener empatía y tener tratar de poder empatizar con todos en su individualidad. Sí, ahí también me gustaría recordar, porque a veces confundimos lo que es empatía, ¿verdad? Y claro, es un tiempo, lo más importante de establecer conexión al interior del hogar. Pero ¿por qué es tan importante entender cómo cada quien lo está viviendo, ¿verdad? Pero también las mujeres que estamos casadas, bueno, el esposo si salía a trabajar ahora está en la casa y de repente también ahí hay una, para estos hombres, cómo están viviendo la sensación de trabajar desde la casa, con los hijos, con la esposa, con la bulla de la cocina, si son niños pequeños y si de repente no hay una oficina en esa casa. Es decir, tenemos que tener esta capacidad de reírnos de eso y decir, hey, sí, mi vida, de repente no solo vos, se va a oír en tu Zoom el chiquito pegando gritos porque ese otro gerente con el que estás hablando tiene el hijo también en la casa, ¿verdad? El perro ladrando, apaguen los micrófonos. Entonces a veces está Jorge en la oficina y estoy yo afuera en la entrada al cuarto porque yo tengo por Zoom también y mi hija Jimena, que es bailarina, bailando en la sala. Entonces yo digo, bueno, mi amor, puedes meterte al cuarto, o sea, hay que, y al final uno se ríe y al final yo digo, bueno, lo que estés escuchando es porque aquí habemos varias personas, pero bueno, estoy en tu momento y en tu espacio, digamos. La empatía sería no como yo me siento, porque eso no es cómo te sentirías vos si te hacen eso no es empatía. Empatía es entender cómo siente el otro, ¿verdad? Es muy diferente. Ver la situación o la circunstancia desde los ojos del otro, no desde mis ojos. Entonces, cuando yo veo la situación desde los ojos del otro, yo voy a poder tener tolerancia, compasión, reírme, ¿verdad? Y no enojarme. Por eso es muy importante en medio de esta situación esos espacios de conexión, esos espacios, nos sentamos en una mesa, cada quien haga un dibujo de cómo se siente. También hay otro recurso maravilloso y son imágenes. Aquí les traje, tengo mi cajita, esta no es la de la ansiedad. Cuando llegué con esta caja de la ansiedad, no, esta es la cajita de los recursos. Entonces, además es súper terapéutico, pone uno a los hijos con revistas, con libros viejos, con periódicos viejos a cortar imágenes. Entonces, de repente, aquí tenemos uno de estos que se tiran por paracaídas, así. Digamos, a mí esto me generaría una ansiedad espantosa. Entonces, alguien podría utilizar esta imagen para decirle incertidumbre. Esto me está ayudando a entender cómo me siento, ¿verdad? Imágenes de animales, distintos tipos de animales. Por ahí hay unos leones, bueno, ya no tengo para no perder el tiempo en esto, pero por ahí hay unos leones peleando, unas jirafas, o sea, buscamos imágenes que ayuden a representar lo que yo estoy sintiendo y apalabrarlo. Hay que apalabrarlo. Algo que han dicho y me gusta mucho es no desvalorizar lo que el otro siente, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Y aquí voy a traer un ejemplo que nos puso Yanni, porque Yanni tiene mucha relación con jóvenes y además sus hijos son jóvenes. Contanos un poquito de la ansiedad de las muchachas, tal vez los hombres también, pero no lo hemos escuchado, pero de las muchachas. ¿Qué están viviendo las muchachas de 20, 25, 30? Contanos, Yanni. Sí, es muy interesante porque las chicas en estas edades de 20, 30 están preocupadísimas, ¿verdad? Más que preocupadas, están muy ansiosas porque sienten que tienen la edad que tienen
y que no han hecho nada con sus vidas, que ellas quieren casarse, que ellas quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces, en el discurso empezamos a pensar en todo lo que estas chicas nos dicen, empezamos a pensar que, claro, ante la posibilidad de la muerte, ¿verdad? Porque como tenemos tanta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y ahí es donde entran nuestros pensamientos tan grandes como llegar a pensar ahí e irnos hacia adelante a ver qué va a pasar, ya no hice todo esto que quería hacer, ya no hice lo que era mi plan, lo que no pude concluir, no pude saber qué era ser mamá, ni qué era ser casada, ni qué era, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que regresarnos al aquí y a la ahora, revisar lo que hemos hecho, también pensar que hoy, y ahí es donde tenemos que situarnos en el hoy. Hoy estoy bien, hoy tengo salud, hoy tengo deseos, como siempre tenemos deseos de muchas cosas, y, ¿verdad? Traigámonos al presente, no nos vayamos tanto al futuro, porque ahí es donde nos perdemos y no sabemos qué hacer. Es el... Sí. Dale. Ok, quería, con respecto a eso, ¿verdad? Igual, el hecho de que, por supuesto, esos pensamientos anticipatorios del lado negativo y de la angustia nos van a llevar a pensar en un montón de cosas que hasta son irracionales. Entonces, le damos espacio a eso, lo conversamos, porque hay que validar eso, ¿verdad? Pero lo hacemos no para quedarnos ahí, sino para después hasta reírnos de eso y de repente decir, bueno, varias personas estamos pensando lo mismo. Volver al presente, ¿verdad? En el aquí, en el ahora, pero otra vez nosotros tenemos un recurso que la ciencia humana no lo tiene, ¿verdad? Y ahí la psicología es donde se queda limitada, y es la fe. Pero no una fe así súper poderosa, lo hemos hablado, ni pensamiento positivo, ¿verdad? Ni repetir versículos, no, sino la verdadera fe, ¿verdad? La fe que te lleva a descansar en Dios y a tener paz en Dios. Y yo aquí recuerdo, por eso es tan importante conocer la palabra, las historias verdaderas de personajes de la Biblia preciosas. El personaje es Jeremías, ¿verdad? Y esta profecía maravillosa y hermosísima que el Señor le da a Jeremías en un momento terrible donde Jeremías mismo dice, yo me quiero morir. Que eso es muy interesante, ¿verdad? Los personajes bíblicos son humanos. O sea, Jeremías con esa palabra divina de que te escogí antes de que nacieras, o sea, él sabía que esa era su realidad y en un momento de su vida, sabiendo eso, él dijo, Señor, o sea, aquí solo estoy viendo aflicción, mi vida no tiene sentido y yo maldigo el día que nací. Uy, uno dice, Dios mío, qué fuerte, pero se lo dice a Dios. Y el Señor hace algo rarísimo en esa historia, me parece interesantísimo, cuando Jeremías tiene esa conversación, unos capítulos después uno ve que el Señor le dice, Jeremías, vas a ir a tu tierra y vas a comprar un terreno. ¿Qué sentido tiene eso? Jerusalén estaba en ruinas, sitiada. ¿Quién va a comprar un terreno cuando nada vale un 5? Es más, ahora todo el mundo está, ¿verdad?, de pelos parados en bienes raíces. Y el Señor le dice a Jeremías, usted va y va a comprar un terreno. ¿Por qué? Porque aquí se va a escuchar nuevamente el júbilo de los novios. Se van a volver a vender y a comprar casas, van a volver a ver animales. O sea, la vida continúa. Tal vez en este momento no lo estamos viendo, tal vez estas chicas están pensando todo eso y es súper válido porque el ser humano también necesita proyectarse. Claro, vivir aquí en el ahora es salud mental, pero yo tengo que tener futuro. O sea, eso es parte de mi psique, yo tengo proyectos. Entonces, saber desde nuestra fe que el Señor tiene su novio, su marido, todo por ahí está, y de alguna manera, no sé, yo lo he pensado, pues mis hijas están en esa edad. No sé si por Zoom o cómo conocerán el futuro, ¿verdad? Pero eso, se volverá a escuchar el júbilo de los novios, se van a volver a comprar y vender casas, continúa porque dependemos del Señor. Eso es bellísimo y por ahí va yo. Dios es Dios y dice que el shalom de Dios no es el shalom cuando todo está bien, no es la paz cuando todo está bien, es muy fácil tener esa paz, pero cuando hay un caos y viene esa presencia de Dios y esa seguridad de Dios es en medio de ese caos. Y nosotros hemos visto en esta temporada los milagros más increíbles que hemos visto, porque en el tiempo de que no, todo el mundo está en la casa, no hay trabajo, no hay un montón de recursos que se tienen, no hay fiesta para conocer a algún muchacho, no puedo ir al cine a tomarme algo con alguien porque no puedo salir, pues el Señor ahí trae.
El Señor ahí demuestra su poder. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él se salta toda la realidad, digamos, que estamos viviendo y se muestre como ese Dios poderoso respondiendo nuestras peticiones. Él conoce lo que usted está sintiendo. Y es que Dios es un Dios creativo, ¿verdad? Nosotros creemos que las cosas te tienen que hacer de una manera y eso nos da mucha seguridad, pero al final para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Él tiene sus tiempos, por eso sí podemos soñar y como seres humanos vamos a soñar, pero pienso que el traernos a lo que yo tengo hoy y tener esta confianza en el Señor, de que Él tiene el control, de que Él nos ama, de que Él está ahí para nosotros, está entendiendo lo que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a aterrizar y a estar tranquilos, porque todo lo que hablamos de la ansiedad anteriormente, toda su forma, ¿verdad? Existe y la experimentamos como seres humanos, pero nosotros tenemos al Señor de nuestra parte y Él está ahí tomando control de todo lo que estamos sintiendo. Entonces es trabajar en sentir, ¿verdad? Ahí yo voy a conectar, voy a sentir lo que estoy sintiendo, pero también es poner esto en las manos del Señor para que Él haga lo que tenga que hacer y tener paz, porque Dios es un Dios hoy, ya, en este minuto, en este momento Él está y sabe lo que nosotros queremos. Sí, yo quería retomar ese punto porque creo que es muy importante. Nosotros como cristianos muchas veces nos enmarcamos en una perfección, ¿verdad? Y en estos momentos de que hablamos de emociones, porque muchas de las preguntas es, estoy sintiéndome así, no me quiero sentir así. Tengo pensamientos negativos, no los quiero tener. Estoy brava con mi esposo, mis hijos, no me quiero sentir así. Y ellas lo que nos están diciendo es, reconozca lo que usted está sintiendo. Es bueno que lo reconozca, ¿verdad? Pero no se sienta culpable. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces yo quiero que Así desarrollemos un poquito esa de la culpa, esa culpa cristiana, esa perfección, que Dios no nos las pide, ¿ok? Dios no nos las pide. Es un marco que nosotros como humanos nos lo hemos puesto, Dios no nos lo ha puesto, pero vivimos ahí estamos encerradas. ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Bueno, el recurso emocional, el recurso psicológico es reconocer la ansiedad, pero el recurso espiritual, que es valiosísimo y de repente el más importante, ¿verdad? Una vez que tenemos claridad de la emoción, es otra vez quitarnos esa exigencia. Pienso en Moisés, otro ejemplo, ¿verdad? En el momento en que Moisés está harto y también quiere morirse, porque es que no predicamos nunca de eso, ¿verdad? Predicamos de él con las manos en alto y el trabajo en equipo, exacto, y verdad, pero no predicamos donde él le dice, Señor, estoy harto, me quiero morir, ¿verdad? Me quiero morir. ¿Pero por qué? Porque eso es lo importante de que Dios nos ve en nuestra necesidad. Moisés se quiere morir y ¿cuál es la solución de Dios? Y eso es súper interesante. Cuando él le dice eso al Señor, porque lo reconoce y se lo dice, Dios le dice, bueno, tenés que delegar trabajo. Y ahí es donde aparece la función de vas a buscar, ¿verdad? Personas de testimonio, y yo voy a poner de tu espíritu en ellos. Entonces, Jeremías estaba deprimido, se quería morir porque no veía futuro. Y Dios le dice, compre un terreno. ¿verdad? Moisés no era ese el problema, lo que estaba era agotado y el Señor le dice, delegue, ¿verdad? Elías, que es otro personaje que también le dice, Señor, me quiero morir. ¿Qué tenía? Estaba agotado de trabajo porque nunca se limitó, o sea, nunca se dio cuenta de su limitación y el Señor lo lleva a ese, bueno, no sé si esa será posible ahora, el silbo pasible. Eso sí sería un milagro en medio de este tanate, ¿verdad? Que el Señor lo lleve. Pero bueno, necesitaba dormir. Era algo tan simple. El hombre se queda dormido, necesitaba dormir. Entonces, reconocemos la emoción y tal vez aquí igual muy concreto. Miedo, tristeza, enojo, ¿verdad? Son tres diferentes. No es lo mismo cuando yo siento miedo, no es lo mismo cuando yo siento tristeza, no es lo mismo cuando yo siento enojo. Agregaría una que es la emoción que nos lleva a la sorpresa. Esa emoción se llama también sorpresa y es una emoción de las 7 emociones básicas. Cuando algo pasa y me provoca un sobresalto, ¿verdad? Entonces yo me siento como de repente, no sé, cuando hay un ruido muy fuerte y entonces todo mi cuerpo me provoca un sobresalto. Efectivamente estamos viviendo un sobresalto que requiere reorganización. Pero entonces, del lado de estos personajes bíblicos, nosotros vemos cómo Dios
sabe, conoce, a cada uno le da lo que necesita. Y volver a esa relación con Dios, ¿verdad? Eso es sumamente importante para nosotras. Y tal vez en este tiempo de enredo, porque los días se van así, ¿no les pasa? Sí. Perdón, en vez de que se vayan lento, porque está uno en la casa, se van rapidísimo, ¿verdad? No logramos hacer muchas de las cosas que nos hemos puesto o que nos han impuesto. Por ejemplo, otro día dijo alguien en una reunión, hay que leerse todos los libros que no me he leído. Y yo, ay, Dios mío, todos los libros, y puse un librito en la mesa de noche y no lo he leído. No lo he leído, ¿verdad? Y me siento culpable, ¿verdad? Entonces, todas esas imposiciones. Pero volver al Señor, volver al tiempo con el Señor, creo que eso es lo vital. Y hablábamos antes de entrar al programa de David, ¿verdad? David, cómo uno lee los salmos de David y uno dice, ¿cómo Dios puede decir que este hombre era conforme a su corazón? Eso es hermosísimo. Uno ve en los salmos precisamente todo esto que estamos hablando, como todo este circuito, ¿verdad? Hay una desorganización en David, o sea, algo pasa, que hay una desorganización interna, emocional, pérdida de su seguridad, de su eje, y vemos a David con enojo en algunos salmos, vemos a David con miedo en otros salmos, vemos a David con tristeza, o sea, las emociones son muy claras y él hace poesía terapia. Eso ahí no existía, pero es todo este tema de la arte terapia. El arte es maravilloso para ayudarnos a regular las emociones y no buscamos estética, buscamos que sea terapéutico. Claro, los salmos de David además son súper estéticos, ¿verdad? Y bellísimos. Entonces, vemos esta falta de organización. Él expresa al Señor todo esto, o sea, ahí hay fe. Convive la fe con el miedo, convive la fe con el enojo, convive la fe porque se lo está exteriorizando a Dios. Y de un momento a otro uno ve en el Salmo cómo algo pasa y él recupera su eje. Y nuevamente hay una organización en Dios, en su fe. Como lo comentábamos, no es que vamos a ir a orar y en una oración ya todo eso pasó, ¿verdad? Esas poesías de David cuentan procesos, pero vemos ahí el proceso de reconocer, sentir, expresarle a Dios sin filtro, encontrar en Dios y volver a una cotidianidad. Y concluyo con esto, es súper importante tener con quién hablar. Es muy importante que las mujeres tengamos con quién hablar, que saquemos un ratito para hablar con una amiga, con una hermana, de cómo, o sea, el diálogo a palabrar es un inicio de sentirnos mejor. De sentirnos mejor y de ir reconociendo, ¿verdad? Ahora que estábamos haciendo toda esta conversación de me siento así, no entiendo por qué, ahí va uno resolviendo qué es lo que está sucediendo. Yo lo que quería agregar a esto que estamos hablando ahorita es, a ver, ya el desvincularnos físicamente es duro. No nos desvinculemos de Dios, no le va a pasar nada a Dios. Traigámoslo, ¿verdad? No se va a infectar. Traigámoslo a donde estamos, porque nosotros normalmente cuando tenemos esta costumbre de decir estar enojada es malo, no tener fe es malo, tener miedo, tener inseguridad es malo. Traigamos a Dios a esta inseguridad, a todas estas emociones que estamos sintiendo. No nos desvinculemos de Él, Él no se desvincula de nosotros, Él está ahí, Él entiende lo que nos está sucediendo y Él quiere acompañarnos en todo este momento, ¿verdad? Y la otra cosa que para que no se me olvide, sí es súper importante hablar con alguien al respecto. Sé que no es con cualquier persona que podemos hablar del tema porque no queremos que nos juzguen, no queremos que nos critiquen, ¿verdad? Pero bueno, de paso, aquí tenemos el Ministerio de Consejería, estamos dando consejería en línea, que es lo que podemos dar ahorita, pero busquen, nos llenen el formulario, hablen con Marianela, ella les va a indicar con qué persona, quién los puede atender para que podamos hablar de esto y podamos orar por usted también. Así es. Y si tratamos como de retomar nuestra conversación, las preguntas que ustedes hicieron se enmarcan en 3 áreas, ¿verdad? Hemos hablado ya de las 3 áreas, quizá de la que menos hemos hablado es de duelo, ¿verdad? Pero esas 3 áreas son ansiedad, ¿verdad? Que hemos hablado bastante, pérdida de cotidianidad, la pérdida de hacer lo que normalmente hago, ya no lo puedo hacer.
ahí está la relación con el marido. Exacto. Ya no lo puedes hacer como lo hacías antes. Exacto. Hay que ser creativo. Pero no hemos hablado del duelo, ¿verdad? ¿Cómo manejar? Cuando ellas me pasaron la división, yo dije, duelo, ¿verdad? Porque uno siempre relaciona duelo con la muerte de alguien, ¿verdad? Pero quisiera que desarrollaran un poquito de eso. Como que hemos hablado mucho. Bueno, a ver, tal vez entender que el duelo no solamente es la pérdida de un ser amado, ¿verdad? Sino que el duelo es la pérdida de algo que para mí es muy significativo, es decir, de un objeto significativo para mí. Y como objeto no me refiero a una cosa, o sea, es la pérdida de un trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación, la pérdida de mi cotidianidad, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo. Pero entonces vean que realmente qué capaces somos para que nos tratemos con amor. Es que perdimos muchas cosas, perdimos la cotidianidad con todo lo que eso implica, ¿verdad? Las rutinas. De repente se suma que se está perdiendo el trabajo, ¿verdad? Hay personas que están perdiendo su trabajo, se pierden los espacios de privacidad porque ahora todos estamos juntos en la casa. Entonces, efectivamente es un tiempo de duelo, y un tiempo de duelo además con una característica interesantísima a nivel de futuro, de hacer estudios, a ver cómo el ser humano se reinventó después de esto, que es un duelo colectivo. O sea, es un duelo colectivo, no solo es un duelo personal, es un duelo colectivo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué dice la teoría? Bueno, los duelos son momentos de aprendizaje. O sea, ¿cómo se trabaja el duelo? ¿Cuál sería el final del duelo, digamos, o el objetivo? Hay un trabajo de aprendizaje. O sea, ¿cómo puedo yo volver a construirme sin eso que perdí? O sea, ¿cómo puedo vivir sin eso que perdí? Reconstruirme es un proceso de aprendizaje, pero para eso yo necesito tiempo. Y otra característica de nosotras las mujeres, ser humano en general, pero creo que las mujeres aún más, es que queremos como resolver todo rápido y como volver a estar en el estado de equilibrio todo otra vez. Siempre bajo mi control. Pero el duelo, las pérdidas que estamos viviendo nosotras, nuestros hijos, nuestro esposo, porque todos estamos viviendo pérdidas, requieren tiempo para poder nosotros reinventarnos frente a esa pérdida. La buena noticia es que claro que tenemos la capacidad, pero necesitamos tiempo. Muy interesante eso que estás hablando, Nani, con respecto al duelo y de reinventarnos, que ya ha pasado, ya nos hemos reinventado. Yo puedo hablar de muchos ejemplos a nivel personal donde he tenido que reinventarme, pero varias cosas con respecto al duelo. Todos estamos perdiendo y perdiendo muchas cosas, pero el significado de la pérdida para mí y lo que yo estoy perdiendo es diferente a lo tuyo y es diferente a lo tuyo. Entonces ahí es donde entra nuestra particularidad. Y es muy interesante porque nosotras las mujeres tratamos de que todo el mundo esté bien, de asumir las emociones de los otros, de darle respuesta, pero de una vez no gasten tiempo en esto, no gasten energía en esto, porque las personas están todas equipadas para poderle dar respuesta a lo que están sintiendo y a lo que están perdiendo. Es muy particular, ¿verdad? Entonces, trabajo con lo mío, soy empática y compasiva con los demás, les doy el tiempo que cada uno tiene, me doy mi tiempo a mí también, y entonces ahí hago el proceso de acompañamiento, pero no me desespero por lo mío y por lo de los otros. Es imposible hacerlo, ¿verdad? Ahora, con respecto, para explicar un poquito el tema del duelo, el duelo tiene fases, el duelo tiene estadios, ¿verdad? Inicia con un evento que nos golpea y no sabemos qué hacer, y ahí es donde entramos en negación, y el cerebro necesita entrar en negación porque es demasiada información, ¿verdad? En ese momento, y necesita entrar en negación para luego empezar a desgranar qué es lo que está sucediendo. Eso nos puede provocar mucho enojo. Después empezamos a negociar, sí, pero no es tanto, pero bueno, son unos días, después de que pase Semana Santa ya podemos salir, ya podemos, ¿verdad? Entonces no va a funcionar, después vamos a sentir mucha tristeza, luego vamos a llegar a la aceptación, que es muy importante el proceso de aceptación, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros empezamos a aceptar
las cosas cómo están, no como yo las quiero tener, ni como eran antes, sino como hoy las tengo, entonces yo puedo caminar a tener otras soluciones, ¿verdad? Pero mientras nos debatimos que este proceso es un proceso normal, ¿verdad? Mientras nos debatimos entre todos estos pasos que no son lineales y no quiere decir que porque estuve en negación, ok, ahora lo que sigue es el enojo y después sigue la negociación. Y tampoco todo el mundo lo lleva igual. Ni todo el mundo lo lleva igual, ni tienen el mismo ritmo, Ajá. ¿verdad? Entonces, estas cosas son importantes porque esto hace que nosotros podamos empatizar con los otros y entender que nosotros tenemos formas diferentes todos de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros logramos llegar a esta parte de aceptación, las cosas van a ir sobre ruedas. A ver, no es que se nos va a ir la tristeza, ni es que se nos va a ir la incertidumbre, pero ya sabemos a dónde estamos y vamos a poder tomar decisiones. Sí, muy importante lo que decías de que no son cronológicas, Exacto. ¿verdad? Yo no me siento un día así, después así. ¿Por qué? Porque también puede ser que de repente un día nos levantemos y nos sentimos ya más de acuerdo con la situación, ya de repente más en una sensación de cotidianidad, pero al día siguiente nos levantamos y nos sentimos otra vez súper mal. O sea, ese proceso de reaprendizaje, de reinventarnos, de aceptación, no es cronológico, ¿verdad? Eso va de acuerdo a la subjetividad a los recursos que cada uno de nosotros tengamos. Entonces ahí es muy importante, y otra vez aterrizando de repente las mamás con hijos más pequeños, hijos adolescentes también. La adolescencia es una edad un poco complicada, los hijos adultos ya pues tienen sus propios recursos, pero es entender que estos chicos, de la manera como ellos experimenten hoy lo que están experimentando, de alguna manera ellos van a interiorizar recursos para un futuro poder enfrentarse a situaciones de crisis, porque una de las características de poder de repente experimentar la crisis con menos ansiedad es haber experimentado crisis anteriores. Ve qué interesante, porque el ser humano entonces desarrolla ese entendimiento interno de vamos a salir adelante. O sea, no pasa nada, esto lo vamos a sobreponer. Entonces, estos adultos significativos, la mamá, el papá, los que estén en la casa, son los que están siendo mediadores entre esa experiencia y cómo los niños lo están viviendo. Somos mediadores cuando nuestros hijos son pequeños. Entonces, sí, reconocer la vulnerabilidad, pero también yo siento, y en este sentido, pues sí, las mamás que queremos que nuestros hijos vivan esto de la mejor manera, pues entender que si nosotras estamos tranquilas, si nosotras reconocemos nuestra vulnerabilidad y podemos transmitirle a nuestros hijos esa capacidad de entender que hay cosas que no tenemos control, que está Dios, está la fe, y enseñarles y ayudarlos a vivir esto de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces ellos más bien van a ser chicos mucho más entrenados, con herramientas mucho más valiosas que las que tuvimos nosotros, que no vivimos algo así. Entonces ahí es un poco otra vez aterrizando y un tip. ¿Qué es más importante? No sé, las notas con la escuela virtual, que eso debe ser terrible. Yo no sé cómo yo experimentaría eso, qué haría, ¿verdad? Con hijos pequeños, o sea, ¿qué es más importante? Seguir cumpliendo con ciertas expectativas de notas o de trabajos, o que esos chicos puedan vivir esto y experimentar esto del lado de la conexión, del amor, de la fe, de la solidaridad, de mi amor, no pasa nada, no te preocupes, eso no es todo en la vida, ¿verdad? Ser mediadoras en ese sentido con los niños pequeños. Igual con los adolescentes, solo que para eso ocupamos otra hora porque los adolescentes son un poco más complicados. Solo quiero, doña Flora, decir algo interesante aquí, ¿verdad? En términos de prioridad, ¿qué es lo que podría pasar si nuestros hijos no ganan el año? Bueno, lo pierden y lo pueden repetir. Digo, es que tenemos que buscar lo que es importante, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas de enseñanza que nos está dejando, o el sentido que nos está dejando esto, es prioricemos, ¿verdad? Hago lo mejor que puedo, pero no puedo perder de vista este vínculo, este amor, esta ternura, ¿verdad? Este acompañamiento. Debemos de sacar de nosotras, es difícil, pero lo mejor en este momento, lo mejor de nosotras, no saber que no tenemos el control de las cosas,
En ese momento nadie tiene el control, ni el ministro Salas, Ujú, nadie correcto. tiene el control, nadie sabe contra quién se está enfrentando. Y yo diría que una de las cosas más que las mujeres vivimos, hablando ya para terminar, esa culpa que venimos manejando es que en vez de ser un tiempo lindo que hemos anhelado de estar todos juntos en casa, hoy se está convirtiendo en nuestro enemigo, ¿verdad? Y todas estas herramientas que ellas les han dado, creo que son vitales para seguir caminando, pero la herramienta más importante que tenemos es Jesús. Así es. Esa es la herramienta, ese es el martillito que hoy que tenemos para ir construyendo nuestro futuro y montando las bases para construir el futuro de nuestros hijos, como lo dijiste vos, y mostrar en casa que sí no somos perfectas, maravilloso, sí no somos perfectas, sí no tenemos el control, pero sí tenemos una herramienta, y es Jesús. Saque tiempos para estar con su familia, orando, buscando al Señor. Lean historias bíblicas, aprendan de estos maravillosos personajes que el Señor nos dejó para aprender de ellos, y véanlos no como perfectos, véanlos como vulnerables, como hombres de carne y hueso, como usted, como yo. Así que me encantaría seguir conversando y conversando y conversando y conversando. Vamos a tener una segunda parte y vamos a seguir dándoles herramientas. Estamos orando por sus peticiones. Vamos a contestar a sus dudas. Les amamos con todo nuestro corazón. Estamos para servirles y en algún momento nos volveremos a ver. Así que bendiciones, un abrazo y que el Señor les bendiga.